Pero bueno, no sé si disfrutaste o no la lectura de la Biblia, eso puede ser bueno o malo, no sé. Vos dirás. Sí, iba, en realidad porque me hacía recordar cuando era más chiquitita que iba a la escuelita bíblica y leíamos la Biblia y justo en las partes de que nombraba a Dios me hacía recordar a eso. Sí, un Dios mucho más terrenal, ¿no? Menos, que viene a justificar algunas cosas, pero en realidad estamos en un pleno pasaje, ¿no? Recuerden que ya decíamos que el fundamento del orden deja de ser Dios, claramente ya para Hobbes, donde Hobbes incluso me parece que tiene una visión bastante más radical con respecto a la Iglesia, pero en realidad viene a ser un hombre, ¿no? Que casi que emparentado con la naturaleza. Pero sí, no deja de ser interesante las referencias. Bueno, yo como digo lo mismo que dije la vez pasada, prendan el micrófono y lárguense si tienen que decir algo, no hay ningún problema. A mí me pasó algo particular, profe. Empecé leyendo el texto de Mafferson, y bueno, leí tanto desde el análisis que hace de un Lux que él lo analiza de que no habla tanto de la cuestión privada como algo individualista, sino como algo colectivista. Bueno, y todo el desarrollo, después leí el tema de la individualidad y eso, y es como que después ya cuando leí los capítulos que usted había dado, como que cierra más el texto. Sí. Bueno, primero que nada, gracias y felicitaciones por haber leído tanto. Sí, como yo les decía, la idea nuestra era poder que ustedes puedan tener una relación con el autor de manera directa, cosa que se usa cada vez menos, en realidad, estos autores siempre se leen comentaristas, y por un lado, con Hobbes no lo hicimos, pero por un lado también tener eso, un manual de apoyo por la duda que a uno se le complejice la lectura, además, que en este caso es Macpherson, a lo mismo, al igual que Walling y al igual que Bobbio, que habíamos dejado para Hobbes, son manuales muy clásicos, o sea, manuales clásicos de sociología, de teoría política, de ciencia política, acá no inventamos nada. La parte después que van a ver con Milton seguramente, que es la de Locke, cuando ya trabajado en el manual de Atilio Borón, y esa por ahí sí es una lectura más contemporánea, para discutir un poco más, tal vez si se quiere, pero esa es como la lógica que vamos a seguir. Bueno, con Rousseau, cada uno va a tener su particularidad, ¿no? A Hobbes no lo leímos, y de Rousseau no vamos a leer comentaristas. Tratamos de dejarlo un poco medianamente balanceado por una cuestión estrictamente de tiempo, ¿no? Porque no nos podríamos dedicar 2 clases a cada uno porque no llegamos a ningún lado. A mí, digo, ¿qué me interesa que se retenga, si se quiere, de Locke? Por supuesto, ustedes después podrán leer el texto entero, se lo recomiendo, de hecho, y podrán hacer derivas muy distintas. Yo planteo una línea de lectura, quiero decir que no necesariamente tiene que ser la línea que ustedes van a seguir, que más les interese, en función de ordenar fundamentalmente el debate, y porque son 3 autores que están hablando más o menos de lo mismo, ¿no? O sea, con reflexiones disímiles, pero que se están preguntando justamente situaciones muy similares. La idea es eso, empezar así como hicimos con Hobbes, muy poquito, tratar de desmenuzar, bueno, qué opina Locke en función de esta naturaleza, el pasaje de ese estado, ¿no? Cuáles son los derechos naturales o no, cuáles son los límites del gobierno, qué forma de gobierno considera que es mejor, en dónde está pensando, para qué está pensando, ¿no? Tengan en cuenta si con Hobbes dijimos que es el pensador de la guerra civil inglesa,
bueno, ya Locke, nacido en el 32, 1632, lo tengo anotado, pero la verdad que de memoria no me lo voy a acordar, muere en 1700, está ya, digo, describiendo para una Inglaterra que ya viene con cierta pujanza, ¿no? Que todavía no es la Inglaterra que va a ser en el siglo XIX, pero digo, ya acomodó medianamente el lío interno, entonces está pensando, esto nunca lo pierdan no sé cómo se, no lo pierdan de vista, de norte, que también se está escribiendo para una clase, ¿no? Está escribiendo para una clase y yo creo que cuando relata el problema de la propiedad, me parece claro, ¿no? Sabemos que a qué clase nos referimos, la burguesía, digo, que va adquiriendo, ¿no?, paulatinamente mayor relevancia dentro del sistema económico y dentro del sistema político, si vale la distinción. Yo comenzaría con algún... O sea, tratemos de hacer de esto una... Si leyeron, tratemos de hacer esto una charla, ¿no? Yo tampoco voy a dar una locución eterna sobre Locke, que me parece, como decía Bautista, por ahí el lenguaje es medio feón, pero el texto no es complejo, ¿no? Y además ya medio que nos familiarizamos con ese concepto de estado de naturaleza, sociedad civil, ya sabemos que es una situación de orden hipotética, más allá de que ahí Locke, ¿no?, trata en el libro de decir, bueno, es hipotética, pero por esto, por esto y por esto, que sea una especie de charla, quiero decir, que no sea un monólogo. Esperen que voy a buscar agua y enchufarla con... Bueno, por un lado, retener estos conceptos, ¿no? ¿Cómo es el estado de naturaleza? ¿Cómo es la sociedad civil? ¿Qué opina? ¿Qué límites tiene el gobierno? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Y a su vez, reiterar, o decir que estamos tal vez entre uno de los padres del liberalismo, ¿no? Una doctrina del liberalismo político, si se quiere. Si el liberalismo económico va a encontrar a su padre en Adam Smith, el liberalismo político va a encontrar a su padre en Locke. No porque diga que hable de individuo, porque que ya hablaba Hobbes, sino que va a haber una vocación que va a ser una constante en la historia del liberalismo, que es su aversión, su miedo a la tiranía. Nosotros vamos a tratar de hacer una línea de continuidad, sobre todo después en la unidad 3, cuando vamos a ver el mundo anglosajón, que yo ya les dije, que va a tener, obviamente, por la misma afinidad lingüística, y no solo por eso, y tal vez no sea lo más importante, pero digo, van a tener toda esta doctrina de Locke muy presente. De hecho, hay una parte del libro, yo se las quería mencionar por si no lo sabían, tienen que buscar la página, donde dice, perdona que me saltó acá un coso de WinZip. Estos son los hitos de la confianza puesta en ellos por la sociedad, y la ley de Dios y de la naturaleza fijaron al poder legislativo de cada comunidad política. Es decir, ¿cuáles son las funciones básicas del poder legislativo? Primero, deberán gobernarse por leyes sancionadas y promulgadas, no en caso particular alguno alterable, sino regla única para el rico y el pobre, el favorito de la corte y el labrador en su labranza. Segundo, dichas leyes serán designadas sin más fin que el bien popular, que el bien común, vamos a decir. Tercero, no impondrán tasas a la hacienda de las gentes sin el consentimiento de ellas, dado por sí mismas o por sus diputados. Y sigue. No sé si ustedes sabían que la Revolución Norteamericana comienza con el llamado impuesto al té, y uno de los lo voy a decir, como decía el lamentablemente muerto Hugo Chávez, lo voy a decir en mi mal inglés y mi bad English, una de las pancartas, los eslogans, si se quiere por decirlo hoy día, la Revolución Norteamericana era no taxation without representation, que sería algo así como no impuestos sin representación. Como las 13 colonias no tenían representación en el Parlamento inglés,
ellos consideraban que el Parlamento inglés, o sea, miren hasta qué punto la reflexión de Locke tiene consecuencias que ayudó a parir, vamos a decirlo de esta manera, actuó de partera de la Revolución Norteamericana, porque ¿qué dicen ellos? O sea, por ahí me estoy adelantando, pero bueno, después retomo. Uno de los fundamentos del poder legislativo es no poder cobrar mi impuestos si yo no tengo capacidad de decisión sobre esos impuestos. Y como no le querían dar representación a las 13 colonias, o 13 ranchos llamados desde Inglaterra, dijeron, bueno, no, nosotros ya damos como, ¿no? Hacen uso de su derecho de rebelión, si se quiere, y dijeron, no, nosotros no respondemos más a este gobierno, porque este gobierno nos está poniendo impuestos por los cuales nosotros no hemos dado nuestro consentimiento, ni explícito, ni tácito, ni, o sea, es decir, ni nosotros puestos en cuerpo y decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, ni a partir de nuestros representantes, que no los tenemos. Entonces, miren hasta qué punto estas ideas, ¿no? Obran posteriormente. La Revolución Norteamericana comienza en 1776, si no me equivoco, si alguno lo puede googlear, o sea, es decir, casi 100 años después de la publicación de este ensayo, ¿no? Hasta qué punto tiene eso, tiene vigencia. Y por otro lado, repito, cuando en la unidad 3 que veamos por ahí las cosas más contemporáneas del liberalismo, no contemporáneas ahora, ya, pero sí van a ver cómo hay todavía ese miedo a las grandes mayorías, miedo a la tiranía, miedo a la opresión del mayor número por el menor número. Van a ver que hay un montón después de discusiones norteamericanas, que un poco, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el colegio electoral, ¿no? Que actúa como filtro de esas opciones mayoritarias, ¿no? Cómo hay un sistema de pesos y contrapesos, y cómo el republicanismo, que vamos a ver después con Rousseau, la clase que viene, y bueno, le va a importar bastante poco, ¿no? Digo, va a ser una, si digamos, podemos hacer de esto un continuum entre todo y la parte, el liberalismo siempre va a estar pensando en la parte, en la no opresión de la parte, en dejar vivir, que en el todo, ¿no? Y cuando el republicanismo en general va a ir a pensar el problema del todo y del bien común en sentido fuerte, comunitario. Perdón. Después de haberme adelantado algunos años y algunas páginas, el primer gran tópico de Locke, el estado de naturaleza, ¿no? Que empieza a tratar de describirlo, que a diferencia de Hobbes, ya dijimos, dice lo mismo hasta ahí, ¿no? El hombre nace libre e igual. Eso, estamos todos de acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo con Hobbes, seguimos la misma lógica. Profe, igual puede ser que lo que hace Locke es como no valorar al hombre. Dice que es racional nada más, pero no emite ningún juicio de valor, si es bueno, malo, desconfiado, nada. Exactamente, por eso muchas tradiciones de pensamiento lo que van a decir es el padre del empirismo. Él ve, como bien vos lo dijiste, yo no voy a dar ningún tipo de juicio, yo lo que estoy relatando es lo que veo y lo que conozco de la historia. Yo no voy a decir de repente que esto, ¿no? Que hay un juicio valorativo que sería entrar en un juicio de orden moral. No, yo digo las cosas como son, vamos a decirlo hoy, yo las cosas como las veo. Por eso, a diferencia del idealismo, digamos, ustedes deben haber visto, ¿no? Esta ya en filosofía, problema de idealismo, de empirismo, que suele ser Descartes, Hume, Kant, como superación dialéctica del problema. En general no se ve Locke en esa deriva más epistemológica, pero sí uno puede colocarlo como uno de los padres del empirismo moderno. Y como tal, efectivamente, es lo que hace es relatar una determinada situación. Que por supuesto uno... Sí. Perdón que te interrumpa. Lo que sí, lo que quería agregar es eso que decía, por ejemplo, Brisa, viste, que decía lo de la Biblia, que lo pasa mucho por la mirada de Dios, y ahí también me ha acordado un poco lo que vendría a ser Descartes cuando justifica, ¿no? Tipo, por ejemplo, que Dios creó todo y todo eso. Sí, sí, todavía estamos bajo la órbita de... No, era muy difícil en el 1680 salir y decir, no, bueno, Dios ha muerto, ¿no? Solo lo pudo decir el bueno de Nietzsche algunos años después. No sé si conocen
el gran filósofo. Profe, y en eso particularmente de lo que decía Bárbara, a ver, es cierto, él no hace un análisis si el hombre, qué condición tiene, si es un hombre bueno o un hombre malo, sino que él dice que si el hombre tiene existencia, está en este lugar, tiene que tener derecho a la subsistencia, a poder alimentarse del terreno, lo que dé la tierra como producto. Es como que en ese sentido, por eso el otro autor que yo leí equivocadamente, él cita en ese sentido que él tiene una mirada colectivista, o sea, que él no dice, a ver, no, mirá, vos sos negro, entonces acá hubo alguna falla de fábrica y te escapaste de la matriz, entonces sos un error, en realidad no tendrías, sino que él directamente, en el estado de naturaleza declara que quien vive, tiene el derecho a poder tener subsistencia, a poder vivir. Sí, hubiera estado bueno si yo fuese futurista o como es un pitonizo, y hay toda una deriva esclavista de Locke que es rastreada por un montón de otros autores que ni dejé, y yo he leído muy por arriba, no conozco esa deriva. Él fue ministro de Hacienda de Inglaterra, de hecho, imagínense que el ministro de Hacienda de Inglaterra, si no era esclavista, le pega de palo. Digo, también en un momento dice, son libres a no ser que haya perdido su libertad en una guerra justa, ¿no? Entonces, también está aceptando la posibilidad de que haya gente que no lo es, ¿no? Digo, también eso, pensemos cuando dice sociedad, es una sociedad pequeña, ¿no? Una sociedad de propietarios, como diríamos hoy, si se quiere, de clases medias, ¿no? O sea, y altas, por supuesto. En las primeras hojas particularmente el autor declara eso, dice que hay que contextualizar de que cuando refiere a la sociedad, al gobierno civil, no se está refiriendo a todo individuo que habite el territorio. Sí. Claro, eso tengámoslo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta de los griegos, ¿no? Que todo es lindo con la polis, pero un poquito. Con esta gente también, tanto Hobbes como Locke, como Rousseau incluso, Rousseau de manera más serpenteante, pero sí, es una sociedad, digamos, de esa pequeña burguesía en ascenso, incluso batallando y discutiendo. Si leyeron el texto verán que siempre hay como un palo, hablando en académico, siempre hay un palo a la aristocracia, hay un palo a los derechos hereditarios, ¿no? Entonces, imagínense, venimos de un Hobbes que tiene ¿cómo se llama? Que tiene como gran modelo de gobierno, una monarquía absoluta, y bueno, ya tenemos en Locke un muchacho que está pensando otra realidad, que está pensando con una burguesía, una proto-burguesía mucho más robusta también. Sí, la quería justo, no voy a leer la cita para no aburrir, porque suelo leer bastante en las clases, no largo, pero sí citas, pero en el apartadito 19, ahí cuando él dice, ¿no? Volviendo al estado de naturaleza, cuando dice, no hay que confundir, como han hecho algunos, creo que dice, y esta es la obvia diferencia entre el estado de naturaleza y el de guerra, los cuales, por más que los hubiesen algunos confundido, y eso le hace Hobbes, digamos, ¿qué le está diciendo Locke? Bueno, no es lo mismo el estado de naturaleza que el estado de guerra. El estado que vos estás relatando como estado de naturaleza es un estado de guerra. ¿Que se puede dar? Por supuesto que se puede dar, pero no es la norma como vos la estás planteando, Tomás. Eso como la primera gran diferencia en torno a esta idea de estado de naturaleza, ¿no? Si venimos de la guerra de todos contra todos, acá vamos a tener un estado de naturaleza neutro, vamos a decirlo así, ¿no? Donde cada individuo tiene el derecho, ¿no? La libertad y el derecho de hacer con su vida más o menos lo que le plazca, en tanto y en cuanto no altere los planes de vida
El famoso, ¿no? Como qué madre, padre, abuela no nos ha dicho muy loqueanamente, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? O tus derechos terminan donde empiezan los míos. Bueno, todas esas cosas del orden del sentido común, son, en algún punto, liberales, si se quiere, ¿no? Porque me imagino yo no sé, a un habitante no sé, de San Petersburgo, decirle a Lenin, bueno, escuche, oiga, sus derechos terminan donde empiezan los míos, así, bueno, marche preso y vaya a la horca. Quiero decir, pero además, ojo con esto, que esto es un derecho natural. Otra vez tenemos de fondo ese halo de derechos naturales. Esto que estoy relatando yo, decirlo, son derechos naturales. Y en algún punto la única discusión es con Dios, y con Dios no se discute. Entonces, este derecho a la libertad de disponer mi cuerpo, no digo, hasta qué punto el reclamo por el aborto, legal, seguro, no es un reclamo de orden liberal, ¿no? No tiene un componente fuerte de orden liberal, ¿no? O reclamo, digo, con reclamo de la marihuana, ahora que está un poco en boga por los dichos de María Eugenia Vidal, y bueno, hace poco que dijo Alberto Fernández, ¿no? Que el flagelo de la juventud es el alcohol, no la marihuana. ¿Hasta qué punto ese tipo de reclamos no son reclamos de orden liberal? Es decir, yo no quiero yo no altero la moral y las buenas costumbres públicas. Yo en mi casa me quiero fumar un porro, porque el Estado me lo va a impedir. Ya si después, efectivamente, bajo los influjos de la marihuana, choco y mato una y bueno, me corresponderá a él la famosa ley positiva, ¿no? Eso tengan en cuenta, esa distinción entre ley natural y ley positiva. Toda ley positiva es lo que está realmente escrito, lo que yo puedo, como decía, una de las condiciones del poder legislativo es hacer leyes claras y conocidas. Ustedes no sé si sabían, pero en Argentina se supone, uno puede ser juzgado porque la ley es por todos conocida. Es decir, para el sistema penal argentino y civil, para el sistema judicial argentino, se supone que nosotros conocemos absolutamente todos nuestros deberes, responsabilidades y limitaciones en el uso de nuestro libre albedrío. Es decir, nadie puede, o si no, uno podría alegar, yo no sabía que matar estaba prohibido, entonces le di un tiro a mi vecino porque nada, escucha heavy metal y a mí no me gusta, me parece que es una música de baja calidad estética, y si no escuchas Chopin, sos un de cuarta y lo maté, pero yo no sabía. No, bueno, por eso está la idea de derecho positivo, es decir, todos conocemos el derecho, y ese derecho a su vez, dice Locke, tiene que ir en consonancia del derecho natural, no se puede hacer leyes que vayan en contra del derecho natural. Entonces no podemos hacer una ley que de repente diga que todos los habitantes de la sociedad, todos los ciudadanos, si se quiere, pueden matarse entre sí, ¿no? Eso supondría que no se está haciendo bien el trabajo del poder legislativo, el trabajo del legislador, que es, en definitiva, hacer leyes. Perdón, porque quería volver a los puntos esos. Bueno, se me fue. Pero no importa. Esto que quede claro, digo, derecho natural es una cosa, derecho positivo, hay derechos positivos solo en la sociedad política. No hay derechos positivos en el estado de naturaleza, porque no hay cosas escritas, porque todavía no nos pusimos de acuerdo en este tipo de sociedad. Entonces, en primer lugar, esta idea de esta distinción clara, ¿no?, entre estado de naturaleza y estado de guerra, que para Hobbes era lo mismo, para Locke no es lo mismo, e incluso le dice, vos creíste que era lo mismo. Ahí la pifiaste, digamos. ¿Cuándo comienzan los problemas para Locke? Porque uno lo puede criticar, pero no era ningún dormido y conocía el paño. Los que leyeron, ¿cuándo comienzan los quilombos? Si se quiere, ¿no? Con No la necesariamente. invención del dinero. Exactamente. Para los que no lo leyeron, les cuento,
vía Bárbara, el gran problema es el problema de la propiedad. O sea, esta obra es una obra también sobre la propiedad y sobre el derecho a la misma. Y el gran problema surge cuando uno puede acaparar, en principio tierras, vamos a decirle, mayores a las que, ¿no? a las que la propia extensión lo permitiría, de no existir la mediación del dinero. Porque, ¿qué dice Locke? En un estado de naturaleza hay bienes comunes, ¿no? Todo es común. Y a su vez, dice Locke, en eso también hay un guiño, ¿no? Hay un rescate de Macpherson, que es decir, Dios hizo al individuo libre e igual al resto, pero a su vez lo hizo sociable, si se quiere, que para llevar adelante su plan de vida necesita de otros y otras, podríamos decir nosotros hoy en día, pero en principio otros. Como mínimo, dice, la primer sociedad es la sociedad conyugal, ¿no? La sociedad donde hay un hombre y una mujer. No le pidamos a Locke que sea progresista en el sentido nuestro. Pero hasta qué punto, ¿no? Los discursos más conservadores no alegan eso, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan, no sé bien qué edad tienen, pero en lo... bueno, en otro sentido, ¿no? Digo, no sé si Tomás Moro podía ser ministro de Hacienda de Inglaterra, pero sí, hay una idea de perversión del dinero, pero en Locke, mucho más, a ver qué hacemos con este quilombo, sería el tema, ¿no? Lo otro me parece que hay una especie de perversión, vuelta atrás, que no hay vuelta atrás, ¿no? Todo lo que toca el dios dinero, cagó, perdón, dicho en académico. Perdón, ¿qué quería decir? Lo hace además al ser sociable. La primera sociedad es la relación conyugal, porque además para Locke no es solo la procreación de los niños y las niñas, sino que hay una especie de obligación. Vieron que va estado de naturaleza, propiedad, poder paternal, patriarcal, no me acuerdo cómo dice, el orden del libro, quiero decir, vaya que yo esa parte no se las dejé, porque es muy larga y empieza a discutir cuándo sí, cuándo no, cuándo el niño es razonable, cuándo no, del poder paterno, perdón. Sí, bueno, paterno dice acá, pero sí paternal en el que dicen, el que tienen ustedes. Perdón, porque además... La primera relación social es esa porque el objetivo es mantener y agrandar a la población. Qué paradoja que, qué paradoja, cómo los discursos conservadores, no sé si se acuerdan, cuando se discutía el matrimonio igualitario, decir, no, bueno, pero eso está todo bien, el que no era del Opus Dei, ¿no? Quiero decir, está todo bien, pero bueno, eso no existe, no sirve porque dos personas del mismo sexo no pueden tener hijos. ¿No? Uno de los argumentos es ese, ¿no? Entonces no es una relación conyugal aceptada, no debería ser una relación conyugal aceptada socialmente porque de ahí no puede salir la procreación, ¿no? Eso es un argumento muy, muy común. Y los líos que se producen hoy día aún, cuando parejas del mismo sexo quieren adoptar, ¿no? Parece una especie de aberración para determinados sectores, que coincidirían con Locke, es que uno de los primeros objetivos de los individuos es reproducirse y procrear. 400, 500 años después, se hizo teniendo porque inclusive en ese sentido también cuando detalla las distintas formas de gobierno, primero comienza situando a la familia y diciendo, bueno, de que está como cabeza, digamos, del hogar el padre. Después, bueno, va ya directamente a lo que sería un gobierno. Y bueno, y después hace los detalles, como usted decía, la tiranía, por ejemplo, particularmente. Profe, ¿sabe que algo en ese sentido respecto al estado de naturaleza, el otro autor refiere cuando comienza a detallar de la propiedad,
él dice que Locke lo que declara es que está bien, una persona puede tomar un territorio, tomar un terreno. Tomo estas hectáreas, dice, por ejemplo, y que con el esfuerzo de sus manos va a producir lo que necesite para sustentarse. Pero dice, pero si produce en demasía, eso que le sobra, que ya no lo va a comer él, se va a echar a perder. Eso no debe ocurrir. Entonces dice que eso ya no le pertenece a él, sino que le pertenece a los demás, considerando de que el territorio Dios lo dio para todos en común. Entonces él hace como este análisis, como que lo que sobra debería ser de los demás, que bueno, que en la realidad no ocurre, ¿no? Claro, pero eso habilita, sí, eso lo dice así tal cual Locke, casi como vos lo relataste, pero que, porque el problema es el problema del dinero, ahí se mete, porque el problema hasta ahí, cuento el cuentito sencillito, somos todos libres e iguales, nacemos, cada uno tiene derecho a seguir adelante su vida como más o menos la quiera hacer, en tanto y en cuanto no agreda a terceros, ¿no? Ni los mate ni les robe. Y claro, uno a partir de su capacidad industriosa, porque es otra característica parece como muy pasada por alta, pero otra característica del sujeto que está pensando Locke y cuánto después va a impactar en la propia autopercepción inglesa y norteamericana, que pareciera que no hay vagos o hedonistas, ¿no? Uno tranquilamente podría ser hedonista y dedicarse a los placeres y laburar lo justo y necesario y que no haya, ¿no? Eso cuando el empirismo se trastoca con, ¿no?, volver a pensar que todo ocurre, todo es normal en función de lo que yo estoy viendo en una situación súper particular. No hay lugar para alguien que efectivamente no le interese la acumulación, pero bueno, independientemente de eso, somos todos sujetos laboriosos que a partir de nuestro trabajo, ¿no?, podemos ganarnos un pedazo de tierra que produce, etcétera, etcétera. Pero dice, ¿cuándo solo es? Porque dice, el problema justamente es si uno acapara demasiadas cosas y se pudren, bueno, uno está incumpliendo, ¿no? Está eso, alterando un sistema de equilibrio, si querés, de naturaleza, porque efectivamente estás privando de la posibilidad de alimento a otra persona, estás produciendo más de lo que podés consumir. Bien. Dice, entonces, ¿qué pasa? Y yo hago un trueque, ¿no? Por unas manzanas que se pudren en una semana, las trueco con nueces que se pudren en un año. ¿Estoy haciendo un mal? No. Lo importante es que a vos no se te pudran las cosas en tu mano. ¿Y qué ocurre entonces ahí? Viene el dinero, porque el dinero no se pudre. Entonces nadie te puede decir, estás acumulando mucho dinero, porque la plata, el oro y los diamantes no se desintegran, no se pudren. Entonces ahí, vía ese subterfugio argumentativo, Locke empieza a decir, ahí empiezan, si se quiere, los líos, ¿no? Porque ahí sí que el dinero permite una acumulación a priori ilimitada, ¿no? En tanto esa acumulación esa acumulación no se pudre. Entonces yo puedo producir un montón más que no voy a llegar a consumirlo en una vida, pero en tanto lo troque por dinero y yo ese dinero lo guarde, yo no le estoy haciendo ningún mal a la sociedad. Porque ahí está mi excedente, está en dólares, iba a decir. Está en oro, plata y diamante. Y que alguien me venga a decir algo, yo no estoy haciendo ningún mal. Yo me lo gané con, ¿no? Vamos a citar una gran frase de los sectores medios argentinos. Yo la hice laburando, ¿no? Pero bueno, eso ¿qué permite? Acaparar un montón de tierra, y la tierra es limitada. Todavía no en América, y todavía no en algunos lugares que no se han descubierto, dice. Pero acá... Que no están habitados, dice también. Yo ahí me di cuenta de que no es latinoamericano el autor. No solo no es latinoamericano, es un señor imperialista. Eso también, vamos a decirlo, ¿no? O sea,
que no nos El autor ahí refiere cuando sucede lo del oro, estos bienes perdurables, refiere de que es como la concepción del mercantilismo en la teoría de Locke. Y claro, porque absolutamente el problema es la Inglaterra que va a entrar en esa avanzada mercantilista cuya principal, su fundamento principal es libertad económica, ¿no? Es decir, no tiene que haber ningún tipo de traba de ningún sentido al desarrollo del intercambio, ¿no? Bueno, les recomiendo para enervarse y no se lo recomiendo a los cardíacos y a los que sean hipertensos, el puntito 48, 49, 50 y 51, que no lo voy a leer porque es muy largo, pero lo tenía como ahí en el tintero ahora que salió esto, que él dice como si desconociera además que el oro y la plata que están acumulando en Inglaterra, ¿de dónde vino? ¿Viste? Pareciera que de repente ¿no? Tuvimos una transacción entre dos iguales, entre los habitantes de América y los buenos señores imperialistas, asesinos, tanto de Inglaterra como de España. Pareciera que eso no pasó. El problema de los americanos es que no les interesa, tienen otra capacidad industriosa, ¿no? Son como más vagos, no le dan bola a la plata. Bueno, no sé si algún inglés podía trabajar, digo, la esperanza de vida en la mina de Potosí era de 28 años, bueno, me parece que Claro, y aparte poder hacer evolucionar el sistema industrial en nuestros territorios en América con la pata de ellos sobre nuestra cabeza, porque continuamente están poniendo trabas para que los países sudamericanos no puedan poder entrar en la competición, ¿no? Ser competitivos. Te diría algo peor, como si el desarrollo europeo no dependiera exclusivamente del despojo y de la expoliación americana. Pero, bueno, va a estar buena esta diferencia entre esto reténganlo, ¿no? Esta idea de propiedad muy sencillita, el capítulo no es largo, léanlo, yo no me acuerdo si se lo dejé o no. Y después vamos a comparar con lo que dice Marx de la acumulación originaria y del fetichismo de la mercancía y la forma de dinero, y después, en un tercer momento, qué va a decir Federici como representante del feminismo de todo este proceso, ¿no? O sea, cómo está relatándolo Locke de un momento, Marx va a decir algo bastante distinto, y Federici va a decir con y contra Marx, ¿no? Carlitos, todo bien, pero te faltó la otra mitad del mundo. Aquellas que son mujeres, justamente. Bueno, ¿no? Estado de naturaleza, problema de la propiedad, y ahí empieza a preguntarse entonces cómo surgen las sociedades políticas. Y empieza a analizar algunas sociedades que son, digamos, menores en tamaño, ¿no? Y en funciones. Una es ya dijimos, la paterna, la filiación paterna, y la filiación conyugal. Pero dice, no es posible, no es que, y además por eso va a decir que él está en contra, entre otras muchas cosas, de la monarquía absoluta, pues no es posible homologar la familia a la sociedad política, no es lo mismo. Dice, no, hay una diferencia de grado y de extensión. Primero que nada, y fundamental, tengo que ir al baño. El jueves estaba cursando un seminario de posgrado y me sentí muy identificado porque el profe decía, pareciera que empezó la virtualidad que los docentes no van al baño, ¿no? Como, último, ustedes apagan la cámara y vuelven, van y vienen.
Pero acá hay como una especie de obligación, ¿viste? Yo no podría pararme a buscar agua, el otro día me paré a buscar un encendedor, porque en general no lo hacen, ¿no? Como que, no sé, es muy rara la situación. En fin. No me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, perdón. De la familia como primer forma de organización. Sí, difieren en extensión y en tiempo. ¿Por qué? Porque dice, la relación del padre con el hijo es una relación, ¿no? Y la hace, ese es muy largo, ese si lo quieren obviar, obvienlo. Porque en un momento hay otro capítulo que se llama de los poderes paterno, político y despótico considerados juntos. Ahí un poco resume todo lo que dicen muchas otras páginas antes, o sea que si no lo quieren saltear ese capítulo, salteenlo del poder paterno. Pero dice que los padres tienen la obligación para con sus hijos, los padres, y ahí mete a las madres también, hasta que tienen 18 años. Hasta que el nivel de razón, ¿no?, llega a un punto tal de que el individuo en cuestión, que era hijo, puede formar parte de la sociedad política porque la razón, ya se le desarrolló la razón. Depende de la edad, dice 21 años, 18, bueno, depende de la sociedad política que diga a qué edad uno adquiere la mayoría de edad, ¿no? Pero después se termina esa relación de patronazgo, si querés. Y dice, si bien los hijos, por una cuestión de, podríamos decirlo hoy en día, no lo dice así, de moral y buenas costumbres, le debe honra a sus padres, no debería deshonrarlos, no, en ningún momento le debe obediencia. No es que tiene por qué respetarlo, de obedecerle como obedece al poder político público. Primera diferencia fundamental. Tiene un tiempo de corta duración. El tipo de obediencia es radicalmente distinto. Y por último, el padre jamás va a poder dispensar muerte sobre sus hijos, sin incurrir en una cuestión de orden ilegal, si se quiere, ¿no? Entonces, hay una diferencia fundamental. Y además dice la paradoja de los... Dice, ¿qué paradoja hay con con las monarquías absolutas? Los que dicen, no, son monarquías, digamos, ¿no? Devienen del poder paternal. Bueno, pero dice, los príncipes tienen padres, ¿no? Entonces, digo, y tienen madres, fundamentalmente, porque en general, si uno ya es rey, el padre murió, ¿no? Porque si no, sería tu papá. Pero dice que entonces la madre tendría más poder que el propio monarca absoluto. Es una especie de paradoja para la gente que considera que el poder deviene del poder hereditario, ¿no? Primero. Segunda, la otra, la del poder conyugal, es decir, de un varón y una mujer, que bueno, explica ahí, muy loco por qué dice que duran más que los animales, porque cuál es el argumento de Locke para decir que duran más que los animales la relación conyugal humana, que es que, escuchen esto, la mujer apenas tiene familia, ¿no? Apenas pare, puede quedar rápidamente embarazada, antes que su descendencia pueda manejarse por sí misma. A diferencia de los animales, ¿no?, que en cuestión de días o muy poco tiempo ya pueden andar libremente por la vida, ya tienen todas las capacidades físicas, si se quiere, los seres humanos no. Entonces, los padres tienen que estar juntos mucho más tiempo que los animales. Una explicación bastante particular. Pero dice, en definitiva, esa relación tampoco... No hay capacidad ahí de dar muerte al otro. O sea, una relación conyugal no necesariamente uno puede gobernar de la misma manera que gobierna una sociedad. Entonces dice, tiene que ser un contrato de otro tipo. No podemos inferir las sociedades políticas ni de la relación conyugal ni de la relación paternal. Imposible. ¿Y qué dice? Es un grupo de hombres, vamos a dejarlo ahí indeterminado, que en su mayoría, esto a mí me pareció bastante interesante, ¿no? Esa idea de gobierno mayoritario, porque no dice totalidad. Dice, en un momento la mayoría deviene todos, ¿no? Porque habla en nombre del conjunto. Cuando un grupo de individuos libres e iguales se ponen de acuerdo para ceden dos cosas, la capacidad de
digamos, de la libre disposición de su cuerpo, porque obviamente va a entrar en una relación donde va a haber un montón de leyes que posiblemente le cobren impuestos, ¿no? Cosas que en el estado de naturaleza sería imposible. Y la incapacidad, por un lado, dona eso, ¿no? Cede al gobierno esa capacidad de hacer de su vida lo que quiera, ¿no? Porque va a tener después ahora un montón de obligaciones, si se quiere. Y por el otro lado, cede su capacidad de juzgar por sí mismo a las personas. No es que yo qué cedo, la capacidad de esto, ¿no? Que de repente mi vecino escucha una música que para mí es inaceptable y va en contra de mis estándares o bien me alteran mi trabajo, ¿no? Yo estoy perdiendo dinero porque mi vecino de repente escucha música muy fuerte hasta las 5 de la mañana y yo entonces rindo menos, produzco menos. ¿Qué hago? Me está coartando mi posibilidad de, se quiere acumular dinero. Y voy y lo mato. Me parece que el tipo es un desastre, un garca, y no. Yo ahora lo que tengo que hacer a partir de ese contrato es ir y decir, che, mira, hay una ley que dice tal y tal, vamos a resolverlo en un juzgado. Y para eso tiene que haber un juez imparcial, ¿no? Va a decir, lo que se crea es un poder legislativo, un poder ejecutivo y unos jueces imparciales. Entonces son las dos cosas que yo le dono, o sea, le cedo. Cuando yo firmo, imaginemos una situación hipotética, nos juntamos acá nosotros, decimos, che, loco, no, esto es una anarquía, es un quilombo, van, entran, salen, se putean, vamos a poner un orden. Cuando yo firmo, esas dos cosas ya no las voy a poder hacer más. No voy a poder juzgar bajo mi propio parámetro la actitud de los otros, ni voy a poder disponer de la misma libertad que antes. Lo que no voy a donar es mi propiedad, y en la página 57 lo dice muy claramente, que es la propiedad para Locke, el poder no solo de preservar su propiedad, esto es, su vida, libertad y hacienda. En la palabra propiedad, cuando Locke dice propiedad, ustedes lean vida, libertad y hacienda. No son solo los bienes, sino en mi propia vida y mi propia libertad. Y eso no lo dono. Yo no es que dejo de ser libre. No hay una cesión a los Hobbes acá. No sé si captan la diferencia. Cuando el otro era dono todo, excepto lo único que no me permitía que me maten. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene ser libre si me van a matar en la calle, decía Hobbes? Acá dice, bueno, no, la propiedad no. Excepto después pone algunos considerando, ¿no? Bueno, gobernar sale plata, dice, hay que pagarle a los magistrados, hay que pagarle al coso, a veces hay guerras, entonces nos tenemos que defender, tenemos que tener un ejército, y bueno, es aceptable que se paguen algunos impuestos, que ahí uno puede donar una parte de su propiedad, pero jamás una de las causas de disolución del gobierno, si leyeron el último capítulo, es que tome posesión de mi tierra, ¿no? Digo, de repente eso sería un causal de decir, no, bueno, no, este gobierno no camina más, porque no tiene derecho, bajo ningún punto de vista, a meterse en mi propiedad y sacármela. Ni mi vida, ni mi libertad. En eso también particularmente ese capítulo refiere, profe, primero cita que puede ser otro territorio externo que ambiciona nuestro territorio, entonces viene a querer conquistarlo. Pero después hace también la salvedad de que puede ser por ciertas diferencias que hayan dentro del territorio y que alguno se quiera sublevar, quiera... Sí, tal cual. Bueno, los capítulos anteriores habla de la tiranía, la usurpación, etcétera, etcétera. Ahí como medio que los junta, los resume, por eso le daba ese y no todo el otro. Pero ya me adelanté yo, en realidad. Tenemos esto entonces, ¿no? Tenemos este pacto que tiene esta característica, que es mayoritario, que cedemos mucho menos que en Hobbes, ¿sí? Cedemos esa capacidad de juzgar y cierta libertad, digamos, en función del gobierno, si se quiere, ¿no? Profe, prácticamente es un bosquejo de lo que después termina siendo las constituciones
hoy en día rigen, porque, bueno, acá con esto lo que está determinando es una forma de elección, lo que hoy en día nosotros lo tomamos como las votaciones, ¿no? Y sí, tiene más cara de república contemporánea que Hobbes, ¿no? Eso es clarísimo. Y va a tener más cara de república incluso que Rousseau, más allá de, bueno, veremos la clase que viene, que Rousseau va a brevar por una democracia directa, más parecida a ciertas ideas aristotélicas, si vale la referencia. Pero bueno, ya lo vamos a ver la clase que viene. Pero sí, efectivamente. Hay algo del orden de la representación muy importante también, ¿no? O sea, acá tenemos también todas esas ideas de la... Imagínense que además hay una representación que supone justificación. Nosotros antes no teníamos representación. O era automática y no mediada, ¿no? O era directa, quiero decir, a la griega, o después tenemos todo durante la Edad Media, otro tipo de representación también, que no necesitaba justificativo. Acá tenemos una representación que supone la obligación del gobernante. Y si no, además, yo me puedo rebelar. Sin que eso, y eso, no sé si respondió a la pregunta tuya de la clase pasada, Bárbara, cuando arranca el último capítulo, que vos preguntaste si se podía destruir el gobierno sin destruir la sociedad. Y el capítulo último dice: quien quisiera hablar con su tanto de claridad de la disolución del gobierno deberá distinguir, en primer lugar, entre la disolución de la sociedad y la pura disolución de aquel, ¿no? Gobierno es una cosa, sociedad es otra. ¿Se acuerdan que en Hobbes, muerto el Leviatán, muerto todo, porque era el único que daba sentido? Acá tenemos grados todavía de independencia, entre comillas, ciudadana, si queremos decirlo de una manera, que en el paso previo no teníamos. Le quería, leer en la página 58 está la definición de sociedad política, ¿no? Que dice: será sociedad política aquella en que cada uno de los miembros haya abandonado su poder natural, abdicando de él en manos de la comunidad para todos los casos que no excluyan el llamamiento a la protección legal que la sociedad estableciera. Y así, dejando de lado todo particular juicio de cada miembro particular, la comunidad viene a ser árbitro, y mediante leyes comprensivas e imparciales y hombres autorizados por la comunidad para su ejecución, decide todas las diferencias que acaecer pudieren entre los miembros de aquella compañía en lo tocante a cualquier materia de derecho, y castiga las ofensas que cada miembro haya cometido contra la sociedad. Si ustedes ¿le han leído a Foucault? ¿Sí? Bueno, que Foucault, bueno, voy a decir esto al pedo, pero reténganlo en esas notas al pie que uno hace en el cuaderno. Para Foucault, el cambio fundamental de la sociedad a la sociedad llamada disciplinar es el fin de los suplicios, dice él. Porque ¿qué pasaba antes? Vos cuando hacías un tipo de ofensa ofendías al príncipe. Entonces, ¿qué pasaba? Te ponían en la plaza pública o te colgaban, ¿no? Y él relata todo, está el famoso ese que aparecía con la túnica negra y te daba un hachazo. O bien, nada, te robabas y te cortaban un dedo, una mano, las dos manos, lo que sea. Y de repente hay una transformación, dice, cuando se acaba eso, que ahora vas a empezar a ser un enemigo de la sociedad en su conjunto, de la comunidad. Bueno, algo en Locke hay de eso, ¿no? O sea, por su vocación, además, vamos a llamarla, no lo voy a decir democrática, pero esta idea de poder legislativo como el gran poder y contra los vicios de la monarquía absoluta, termina, ¿no?, postulando una idea de sociedad relativamente fuerte, autónoma. Pensemos en eso, ¿no? La sociedad, esa sociedad autónoma que va a empezar a postularse, que va a empezar, hay un texto de Edgar Manin que va, bueno, me estoy yendo al diálogo en referencias, pero va a encontrar en este momento, años después, el nacimiento de un primer modelo de democracia, ¿no? Porque ahí vamos a empezar a ver los clubes también de discusión,
imagínense que hace muy poco, hace 100 años tenemos imprenta, no hace tanto, entonces se está generando toda una burbuja de discusión pública burguesa, bien relatada por el amigo Jürgen Habermas. Estamos viendo toda esta multiplicidad de procesos, ¿no? Entonces él también va apostando, a mí me da la sensación, ¿no?, que hay una especie de apuesta a esa comunidad, a esa sociedad filo ilustrada de la burguesía naciente contra los derechos hereditarios, más allá de que, bueno, Inglaterra, digo, el día de hoy tiene Cámara de Lores, ¿no? Ustedes saben que los lores no se eligen, los elige la reina, le consulta al primer ministro, y está la Cámara de los Comunes, ¿no?, que se llama nuestra Cámara de Diputados. La Cámara alta y baja, imagínense todavía el poder que tienen las aristocracias, independientemente de ser una monarquía, ¿no? Si bien gobierna el primer ministro, tiene un montón de como se llama, de prerrogativas, la reina en este caso. Bueno, sigue en la página 58, sigue la definición de sociedad política, y no los voy a aburrir con esto, pero ahí Locke, Pillo, dice, pero acá me suelen criticar por esto, que es mentira esto, que nunca apareció en la historia esto, que yo lo estoy inventando, que... Dice, bueno, si bien hay algunos ejemplos parciales, si se quiere, dice, muchas veces no lo llegamos a conocer porque en realidad estas sociedades primeras son como los niños en su primera infancia. Dice, uno no recuerda su infancia. Las sociedades no recuerdan su infancia. ¿No? Eso por un lado. Y por otro, cuando él apuesta por esta idea de mayoría, de poder legislativo y no de monarquía absoluta, le dice, pero ojo, Locke, si en general la historia dice que hay monarquía absoluta. Dice, sí, es muy posible, porque también las sociedades tienen que transitar su minoría de edad. Y al principio, cuando uno es menor de edad, su capacidad de raciocinio es menor, por supuesto. Entonces, se pueden cometer errores de ese tipo, ¿no? Hasta ese punto dice el tipo, ¿no? La monarquía absoluta es un error. Y a veces, y en algunos pasajes uno podría incluso inteligir que es una especie de paso, ¿no? Paso previo, más atrasado. Por un lado dice, por otro muchas veces había guerras, y en la guerra sí necesitas uno. La guerra es más expeditivo el gobierno del uno, porque no podemos poner poder legislativo a definir ante cada ataque, ¿no?, cuántos ejércitos mandamos. Dice, por eso, cuando hay situación de guerra, el ejército que manda uno, y el de abajo lo manda al de abajo, y así sucesivamente. Pero son situaciones particulares. De hecho, dice, miren la América, cuando la América está en guerra, cuando los pueblos americanos están en guerra, gobierna uno. Cuando en épocas de paz, ese gobierno se va como diluyendo, ¿no? Ahí vuelve una especie de cosa todavía más asamblearia, ¿no? Disculpen algunos términos que son como muy contemporáneos, no tienen nada que ver con no voy a hablar de asamblea, ni Locke, ni la asamblea como lo estoy tratando de decir, pero para que se den una idea, se va difuminando ese poder, ¿no? Entonces, a mí me han hecho dos críticas. Primero, que estas sociedades que yo relato jamás existieron. Y segundo, que si en algún momento podemos ver algo de eso, nacieron monarquía absoluta, no lo que yo estoy proponiendo. Dice esas dos cosas. El problema de minoría de edad, no recordamos. Dice, ahora estamos viendo lo que pasa en América, pero porque es relatado por los europeos. No porque ellos mismos tengan libros que hablan de ellos mismos. Eso mismo pasó con nosotros. Hay todavía una idea ahí de desarrollo, ¿no? De que vamos de sociedades menos complejas a más complejas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, característica del pacto, esto de la sociedad política es esto, ¿no? Ahí en la página 57, 58, 59 está como resumido todo eso, si quieren anotarlo, qué es la sociedad política, qué es lo que uno entrega, ¿no?, al soberano, y cómo se conforma esta situación. ¿Qué tipos de gobierno? Primero, ¿por qué apuesta? ¿Cuál es la apuesta del sistema de gobierno de Locke? Es una monarquía parlamentaria, ¿no? Básicamente lo que ocurre hoy en Inglaterra. Tenés un monarca, pero las decisiones, y la más importante, para Locke, el poder más importante que después va a ser desarrollado en la teoría de la división de poderes, por ahí ustedes lo vieron en instituciones de derecho público, ¿se llama o ahora se llama derecho constitucional? Bueno, yo la cursé llamada instituciones de derecho público.
toda la tradición de Voltaire, de Montesquieu, todo eso que trataron de pensar la división de poderes, de sentarse a pensar la división de poderes, pero ya Locke ahí da cuenta de eso, ¿no? Dice, bueno, no, hay poderes que son distintos, hay 3 tipos de poderes básicos: legislativo, ejecutivo y federativo. El legislativo hace leyes, el ejecutivo las hace cumplir, las ejecuta, ¿no? Y el federativo, que dice que en general están los dos juntos, ejecutivo y federativo, porque el federativo es en la relación de la república con las otras repúblicas. Dice, muchas veces, si es de paz es una cosa, pero cuando es de guerra, vuelvo a repetir, como dicen los futbolistas, hay que tomar decisiones de orden mucho más urgente, y ahí sí que no tenemos tiempo de deliberación, ¿no? Las cosas son, ante un ataque uno no puede deliberar, no. Hay que tener una cosa más expeditiva, un tipo de liderazgo, podríamos decir hoy, más expeditivo. Entonces, muchas veces el federativo y el ejecutivo sí es una sola persona, muchas veces el monarca, el príncipe, pero el poder más importante, porque es el que hace las leyes, es el poder legislativo. Hay una especie ahí el poder, si se quiere, hoy el poder judicial, si lo pensamos hoy día, ¿no?, estaría muy relacionado al poder ejecutivo, porque es quien acompaña y hace cumplir la pena, ¿no? El que mira el juicio, piénsenlo en términos generales, no el juicio de una persona en particular, pero es el que mira el proceso, el que ejecuta la pena y la hace cumplir. Que hoy lo veríamos como parte del Poder Judicial, en Locke todavía no está diferenciado el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Entonces están esos tres poderes, ¿no? Federativo, que seríamos, por decir, poder internacional, con las otras repúblicas, en las federaciones, justamente. El ejecutivo y el legislativo, que, insisto, por 8ª vez, es el más importante. Y ese sí tiene que ser, pues él dice, hay monarquía, hay donde es del orden del 1, pero es muy difícil porque cómo uno legisla, dice, que no sale bien, ¿no? Porque, primero que nada, está en contra de la monarquía absoluta, porque dice, no puede ser que haya alguien por encima del resto. Porque entonces ese alguien está en estado de naturaleza. Porque si no dice, o estamos dispuestos a aceptar que hay una parte de naturaleza en la sociedad política, dice cosa que yo no estoy de ninguna manera a favor de admitir. O bueno, el poder del soberano, el poder del monarca absoluto, entonces no es tan monarca absoluto, porque ¿qué digo? ¿Quién tiene poder de muerte sobre el monarca? Y no puede ser que el mismo que haga la ley la haga cumplir, ¿no? Porque va a hacer leyes en contra de sí mismo, se va a matar a sí mismo, llegado el caso. No, tenemos que tener un cuerpo colegiado, ¿no? Porque además eso fomenta la transparencia, evita la corrupción, ¿no? Tiene que ser rotativo, o sea, se tienen que cambiar, porque si no también dice, hay ciertas tentaciones a hacer de ese lugar, en vez de hacer para el bien común, quedarse ya como una especie de bien personal, entonces empezar a legislar en función de algunos intereses, cosa que para Locke es inaceptable. Miren la diferencia entre esto, por ejemplo, y los tipos de representación que se llama corporativa, que fueron utilizadas, hasta lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en la Italia fascista, donde efectivamente uno no va a tener ningún problema que el representante tenga determinados intereses y los haga valer. Porque estaba la Cámara de, imagínate, bueno, las fuerzas vivas, ¿no? Cuando se sienta el presidente con la sociedad rural, con el COS. Y bueno, a nadie le molestaba, ¿no? Esta idea es otra de representación. Esos tipos deberían ser absolutamente neutrales, ¿no? Objetivos, para dictar las leyes, porque son las leyes para el conjunto. Bueno, estoy viendo que se están yendo de manera extrema. Cada uno tendrá su argumento, pero Profe, sí. Después otra cosa que me gustó mucho desde la página 258 del texto del otro autor que habla de Locke, referido a cómo hace como una contraposición entre Hobbes y Locke, pero mirados desde el tema
individualismo, y la posesión, y bueno, cómo, particularmente cómo van mostrando, como usted bien decía recién, del tema de quién ¿acaso un monarca va a poner leyes que lo van a condenar a él? Bueno, acá el autor también en eso marca que el poder está sumido en una minoría. Después ya en el siglo XX lo proyecta con respecto al tema de que el mercado y el capitalismo es quien posee esa dominancia, esa autoridad, y que inclusive a veces puede terminar haciendo tambalear gobiernos, ¿no? Gobiernos en el siglo XX elegidos democráticamente. En eso, particularmente cuando usted refería a quién es el que juzga al que está como soberano, en eso, bueno, el autor detalla y que la organización política está estructurada de esa manera. Hay un textito clásico del señor Klaus Hoff, un intelectual alemán, si no me equivoco, que se llama... Bueno, no me va a salir cómo se llama. Y justamente su tesis es que democracia y capitalismo son incompatibles. Que lo único que lo hizo compatible hasta aquí es el estado de bienestar. Y que muerto el estado de bienestar hay que ver qué pasa. Por ahí desapuró Off porque pasaron como 60 años del texto y seguimos cada vez más pobres y democráticos. Pero digo, que como que habita esa tensión, ¿no? Sí, por supuesto que la propiedad y el capitalismo es un... Eso, la tesis de Off es el capitalismo es un sistema que produce desigualdad, nos guste o no nos guste. Ah, bueno, en el Usopo con el amigo Figueroa. La democracia supone igualdad. Y la igualdad formal en algún punto no alcanza más. Cuando los niveles de pauperización de la población son tan aberrantes, no lo dice así Off, ¿no? Pero podría decir yo. Tan aberrantes, ¿no? Bueno, ¿qué democracia te queda ahí, no? Cuando uno, no sé, es capaz de... Digo, que cuando no tiene para comer, ¿qué democracia hay ahí? No sé, pregunta que nos vamos a tratar de hacer más adelante con algún más fuste teórico, digamos, el problema que va a discutir mucho el marxismo, ¿no? La democracia burguesa, ¿participamos o no participamos en la democracia burguesa? ¿Legitimamos o no legitimamos este sistema de explotación? ¿Participar en elecciones es o no legitimar un sistema de hambre y muerte? Bueno, todas esas discusiones van a estar. Cierro porque ya somos cada vez menos. Para los que vean la grabación, voy a sonar un poco hortiva, pero empezamos tarde, digo, 1:20, no es nada. O me dicen, loco, no, esto no camina, no me sirve, me aburre, y yo estoy recontra dispuesto a cambiar, excepto mi cara, las formas o los textos, pero tratemos de... Sin caer en... No quiero individualizar a nadie, deben tener sus cosas desde ya. Pero tratemos de participar. Profe, Sí. por ahí es porque nosotros a las 6 tenemos otra clase, por ahí salieron a, no sé, a hacerse un mate o algo y por eso se desconectan. Bueno, pero tenemos otra clase ahora después de esta. Sí, pero a las 6. Se fueron a las 5, a las 5:10. Y empezamos una hora más tarde, yo con la mejor para que algunas compañeras puedan participar, están laburando. Y lo voy a sostener hasta que cambien de laburo. Eso, yo tengo absolutamente toda la predisposición, porque por suerte además tengo disponibilidad horaria. Pero nada, eso. Es que digo que si es un problema de orden de las clases, yo soy absolutamente abierto a que me digan, no me convoca, no me sirve este tipo de cosas.
Para mí particularmente, profe, las clases me resultan muy interesantes, obviamente, como lo dijo en la primera clase, que en vano es por ahí tratar de plantear algún tipo de debate si no leemos los textos y no podemos participar. Eso usted lo dejó en claro, ¿vio? Pero para mí, a mí me gusta mucho la clase. Te agradezco honestamente. Buenas tardes, primero. Sí. Sí, yo por ahí me pasó lo que dice Cristian, que esto de que no pude leer el texto porque no pude no pude estar presente la semana pasada por cuestiones laborales y entré hoy, digamos, es más, estaba entrando al otro Meet, por eso quise entrar a las 4 y no sabía que había uno nuevo hasta que miré el grupo de WhatsApp. Me pasó eso, así que totalmente desconectado con la clase, con el texto y demás, pero bueno. No, está bien, yo no, está bien, yo no voy a hacer, a ver, somos adultos y cada uno, a ver. No, sí, tal cual, me pasa que suelo participar cuando vengo leído, o sea, no estuve leído, así que simplemente me dediqué a escuchar la clase. Está todo bien, no, que esto que no suene como un reto, además yo no soy quien para retarlo, y ustedes esos son adultos. Escúchame, lo último que quiero en mi vida es... No, solo eso, que si hay un problema de horario, hay un problema efectivamente que empezamos 23 y somos 10, que si hay un problema puntual y no, que bueno, esto, que nada, tienen que otras cosas que hacer, lo manifiesten y ya, no, nada más que eso, no ningún problema. Nadie los va a obligar a leer y cada uno tiene un montón de obligaciones. Y además parece que la virtualidad nos iba a llenar la panacea de la libertad y de repente uno hace más cosas que antes y parece que no llega a ningún... A mí me pasa eso. Yo viajando a Buenos Aires y todo, y dando clases en la uni y demás, sentía que ahora no salgo de mi casa, pero hago más cosas y a su vez llego a hacer menos cosas. Como todo muy, muy paradójico. Pero no nada más que eso. Para cerrar... un toque y que sí puedan calentarse el agua del mate. ¿Qué cursan después? ¿Qué otras materias cursan? Economía tenemos los de licenciatura, profe, pero como dijo a las 18. Qué lindo economía. Dije entonces, el proyecto de gobierno de modelo de Estado, el de la monarquía parlamentaria, y a diferencia de Hobbes, si se quiere, acá sí hay no sé si vamos a llamarlo derecho de rebelión, si se quiere. Es decir, hay un montón de condiciones, a diferencia de Locke, que era anarquía o leviatán, si se quiere. Acá hay un montón de grises, ¿no? Locke tiene una cierta sensibilidad para plantear algunos grises. Formas, muchas, en donde el gobierno se disuelve, de manera, como lo recuperaba Cristian, de manera externa o interna. Puede ser una dominación externa, ¿no? Una guerra además, o las internas, que sí, me parece a mí, oscilan entre la anarquía, es decir, tampoco, porque dice que tengamos derecho a la rebelión, al derecho a rebelarnos, no supone que de cualquier cosa un grupo minúsculo de gente va a ir y va a atacar al gobierno, porque si no esto sería justamente una anarquía y esa no es la idea. Eso es como un peligro, ¿no? Que de repente haya una especie de activación política tal de que cualquier toma de decisión que afecte, por mínimo que sea, a un grupo, esto suponga que se caiga el gobierno. No. Otra es la tiranía, ¿no? Que de repente en alguna, que haya una situación puntual, sea de monárquica o monárquico-parlamentaria además, que de repente se empiece a tomar decisiones, porque, ¿qué dice además Locke? La gente es racional y la gente se junta y arma gobierno para defender el bien común. Nadie va a hacer nada en este mundo, a no ser que esté insano, loco, no sé qué, dice, que vaya a hacer algo en contra de su beneficio. Eso no, para la lectura de Hobbes, de Locke, eso no entra. Nosotros como somos, ni me veo yo, nosotros como somos racionales, todas las cosas que vamos a hacer las vamos a hacer con ese fundamento, ¿no? Que estemos mejor que antes. Cuando eso no ocurre, es decir, cuando el gobierno
nos hace estar peor que antes, si se quiere, sea por corrupción, sea porque me robó las tierras, sea por un montón de condicionantes que va a decir ahí en el capítulo último. Tenemos derecho los ciudadanos a disolver el gobierno y encontrar otra forma de gobierno. Él dice, por supuesto, que él propone esta monarquía parlamentaria, pero que no necesariamente es la que van a adoptar las sociedades. Las sociedades tienen derecho a darse la forma de gobierno que a ellas más le parezca. Él, por un montón de condiciones, sostiene que esa es la mejor. Pero digo, tengamos en cuenta esto, ¿no? Si en Hobbes era anarquía o leviatán, acá hay un montón de grises que son internos y externos, y que en general el basamento último, ¿no? De la manera, o sea, el último resquicio a partir del cual va a analizar Locke la productividad o no del gobierno es que haga al bien común, ¿no? Que respete mi propiedad, es decir, vida, libertad y hacienda, fundamentalmente, y que no me permita estar en una situación peor a la previa, ¿no? Por esto que a mí mismo dice, ¿no? Es irracional, sería, porque nosotros nos juntamos porque somos racionales y queremos estar mejor que antes. Y en el estado de naturaleza faltan elementos para poder desarrollar una vida plena. Dice, ley fija, y por ejemplo, ¿no? Una ley fija y conocida, lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, para el Estado argentino, que supone que todos nosotros conocemos las leyes. Falta un juez imparcial, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos terminar de ser felices, si quiere? Porque el texto, yo seleccioné algunos artículos, pero es verdad que si bien tiene un orden, es desordenado, ¿no? Termina hablando en el último capítulo del estado de naturaleza, agarra con el poder paterno y lo retoma 7, 8 capítulos después. Digo, hay cosas que trascienden, por eso, si quieren leer el libro entero, si no, igual me parece que los tópicos más importantes que fuimos laburando aparecen acá, pueden reforzar con el texto de Macpherson también. Pero dice, en el estado de naturaleza, justamente lo que nos falta es ley fija y conocida, es decir, que no vaya variando día a día. Por eso también está muy en contra de una especie de gobierno de decreto, que sería propio de una monarquía absoluta. Que un día es esto, mañana lo otro, pasado lo otro, ¿no? Porque una ley es mucho más difícil de reformar que el decreto, ¿no? Digo, en Argentina tenemos hartísimos ejemplos de los problemas que suscitan los decretos de necesidad de urgencia, y cómo muchas veces un decreto presidencial, un veto presidencial, ¿no? Echa por tierra una ley que es discutida por 2 cámaras representativas de las provincias y de todo, ¿no? Digo, ¿Y dónde estaba la urgencia particularmente para de esa manera derogar la ley que estaba en vigencia, ¿no? Sí, y para ser ecuánime con los gobiernos, digo, desde la ley de glaciares por un lado hasta a mí personalmente la que me pareció más aberrante es la ley de medios, porque es una ley discutida no solo en el recinto de ambas cámaras, que fue a la justicia, que fue discutido mucho, sino que además una ley que la viene discutiendo gente académica, de radios comunitarias, de canales comunitarios, se discutió en los grandes medios de comunicación, desde que se sancionó, digo, muchos años antes. Ese sí, ¿no? Borrarlo de un plumazo o quitarle buena parte de su potencia vía decreto de necesidad de urgencia me pareció de una actitud absolutamente, en términos de Locke, de una monarquía absoluta. Pero por eso Locke también tiene como ese reparo con la monarquía absoluta, dice, no, necesitamos una ley clara, fija y conocida. ¿Sí? Porque eso es lo que va a generar después, por efecto imitación, entre muchísimas comillas, una sociedad también que se va a ir como a la idea de moldear, ¿no? Nos falta el juez imparcial, porque si cada uno es juez de sí mismo, y estamos en problemas por eso, porque podemos juzgar de manera... Sería una especie de situación bastante caótica. Y por último, un poder que sostenga y asista a la sentencia, ¿no? Ese es el gran problema de Locke de estado de naturaleza. No tiene esas 3 cosas, no tiene una ley de cómo manejarnos. En caso de romperla, nos juzga un juez imparcial, no una persona que ni nos ame ni nos odie, y en función de la ley, no en función de quiénes somos nosotros. Y después que esa sentencia, porque dice Locke, en el estado de naturaleza, y bueno, poné que nos ponemos de acuerdo y que te digo, bueno, está bien, tenés razón, ¿sabés qué? Tuve mal,
aguantá que el mes que viene te doy 20 ovejas. Dice, ¿qué cosa a esa persona lo va a obligar a darle efectivamente las 20 ovejas? Si tranquilamente por vía de la fuerza él puede zafar de esa cosa. En la sociedad política no, ya no es una opción. Entonces, Profe, sí. y respecto a la mirada de Locke, lo podemos cuadrar como a Hobbes con una mirada antropológica negativa o no? No, como lo que suele decir el relatito de Villiquenesco es que tiene una antropología positiva del hombre, ¿no? El hombre, o sea, tiene esa característica que dijimos, ¿no? Estoy más de acuerdo con el comentario inicial de Bárbara, que es una especie de... El sujeto es así, qué sé yo, ¿viste? No es bueno, es malo. No es el individuo de Hobbes, claramente, porque ahí, a diferenciar estado de naturaleza de estado de guerra, ya te da una pauta, ¿no? Es decir, el hombre no es solo guerra. En Hobbes es lobo del hombre, se mueve por pasiones, etc. Acá un individuo racional, industrioso quiere decir laborioso, ¿eh? No se piensen que todos quieren ser industrial y tener una industria. Es laborioso por naturaleza, es sociable por naturaleza, ¿no? O sea, sí o sí necesita de otros y otras, pero no, yo si lo tendría que poner en antropología, le pondría así. Claro, no, inclusive él refiere Claro, del consenso, de que se tiene que conversar para poder llegar a algún tipo de arreglo. Sí, es un individuo, sí, ahí no sé quién puso que parecía un gentleman. Bueno, es la clase, es la burguesía en la que está pensando, claramente. Profe, y acá yo ahora no llegué a leer así en el texto original, pero bueno, en Estado de Sociedad lo habíamos visto. No sé qué dice él, tipo sobre los trabajadores, porque nosotros habíamos visto alguno de Barney, creo, no sé, se escribe así, no sé cómo se pronuncia, que decía como que los trabajadores por ahí no entraban como en no sé si ciudadanos completos, pero no en hombres que habían como voluntaria y explícitamente aceptado un pacto porque no eran del todo racionales. Y no, pero además no dependen de sí mismos. Entonces ahí está hasta las manos. El gran argumento para no dejar votar a las mujeres, por ejemplo. Claro, no, los trabajadores así independientes no, los no propietarios no participarían en Claro, esta elección. No, porque no son es el libres. esclavo, después está el amo, o sea, esos son los dos rangos societales que se... Absolutamente. El Es esclavo. muy el texto, bueno, qué bueno que me avisaste que lo vieron, porque es un texto que iban a laburar con Milton, no este viernes, sino el otro, pero bueno, si ya lo leyeron, vamos a cambiarlo. Pero igual no todos, menos de la mitad creo, pero está muy bueno. Bueno, le digo a Milton que lo voy a... problema de Milton. Le voy a decir que ya algunos lo leyeron y que arreglen con ustedes. Efectivamente, el año pasado me acuerdo de la discusión muy parecida a la discusión de las mujeres, cuando son las discusiones para habilitar el voto femenino en la Argentina. Se me fue el año absolutamente. Puedo decir 47, pero puedo estar diciendo cualquier cosa. Los argumentos son muy sencillos, muy parecidos. La mujer depende del hombre económicamente. Si depende del hombre, no es una especie vive en una especie de minoría de edad, ¿sí? Entonces, y además no tiene la capacidad de discusión sobre las cosas públicas. Como es una persona que está encerrada en el orden de lo privado, ¿qué carancho sabe de las cosas? Digo, el que no puede, el que solo puede participar de la cosa pública quien dependa de sí mismo. Esa es un poco la idea. Es la idea también de Locke. Como el trabajador no depende de sí mismo, sino depende de un tercero por el cual vende su fuerza de trabajo. Eso lo dice Locke, dice, un esclavo puede serlo por un tiempo puntual, no ad eternum, sino vender un tiempo, dice, bueno, 2 meses me voy, laburo ahí con esta persona, pero esa persona no es libre, y como al no ser libre, es incapaz de formar parte del
pacto, valga la redundancia. Entonces, efectivamente, no, el trabajador no es parte de la sociedad política inglesa de esa época. Y no lo va a ser hasta, me animo a decir, entrado el siglo XX. O sea, Ni mencionar estamos del esclavo. en el siglo XVII. Nos faltan 3 siglos para que los trabajadores, bueno, no tanto, entrado el siglo XX, siglo XIX. El esclavo que ya es viejo directamente ya no tiene fuerza útil para que le pueda servir a su amo. Vos sabés que, te soy absolutamente honesto, desconozco las reflexiones de Locke y si las tiene en función de lo que ocurría en ese... también la esperanza de vida corta, vamos a decirlo, lamentablemente lo que es, no tenía un problema de previsión social, digamos, ¿no? Era cortita la vida, sobre todo la vida de un laburante, imagínense, de Londres de 1680, 1690. Pero no, respondiendo a la pregunta, efectivamente, los trabajadores, no. Y las cosas, no sé si en el texto muchas veces dice asamblea de varones, porque si bien cuando habla del poder paterno, por ejemplo, dice que no es absoluto y demás, porque lo comparte con la madre, ahí habría un plano de igualdad, ¿no? Incluso dice con bastante sorpresa de que muchas veces cuando hay una separación, los hijos se van con la madre. Hasta ahí sí, en el ámbito, si se quiere, de crianza, hay una especie de paridad. En el ámbito público no. Las asambleas son asambleas de varones. Imagínense que la primera ola, no sé si alguna ha leído ola del feminismo, hay una primera ola que es sufragista, digamos, ¿no? Y que tiene su epicentro en Inglaterra. El tema es que se me va a ir a mí el año, y me gustaría si alguno se acuerda. Pero bueno, hasta ese momento imagínense que ni siquiera tenemos... nos faltan como 2 siglos para llegar a una discusión sobre el voto femenino, ¿no? Y no, acá los trabajadores. No, yo no me acuerdo la fecha, pero sé que viene después de lo de la Revolución Francesa y todo eso. Bueno, Como que ahí se la Revolución aprende un Francesa, poco. ¿cuándo es? De 1789, yo creo que fue como 1800, calculo, no me acuerdo. Bueno, ya nos vamos a fines del siglo XIX, dice. Dice acá, ¿cómo se llama? La internet. Así que bueno, por mi parte, estaríamos tanto. Si alguna quiere decir algo, hable ahora o hable la clase que viene. Voy a cortar la grabación, cosa de poder decir alguna barbaridad.